Esta noche bajamos, sin pedir permiso y con luz tenue, a los dormitorios lujosos, ridículos y a ratos insalubres de la realeza medieval, donde el poder, el deseo y la absoluta falta de límites chocaban con estrépito. Antes de acomodarte, deja tu me gusta y suscríbete solo si de veras disfrutas este tipo de viaje narrado. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Me encanta ver cómo se junta gente de todos lados. Baja las luces, pon un ventilador si te gusta ese zumbidito de fondo y vamos entrando en materia. Empecemos con el rey Juan de Inglaterra. Juan sin tierra. Oficiosamente el peor invitado a cenar en la historia británica. Se le recuerda por firmar la Carta Magna, perder media Francia y aún así encontrar tiempo para comportarse de forma indecorosa con demasiadas hijas de la nobleza. Su reinado, de 1199 a 1216, fue un manual de cómo no comportarse en un cargo público. Políticamente, un desastre. En lo personal, peor. Juan no solo tenía amantes, las tomaba. Se hizo célebre por raptar mujeres nobles, encerrarlas en castillos reales y entretenerlas hasta casarlas en otro sitio o, con suerte para él, olvidarlas. Su técnica favorita para romper familias poderosas no era la batalla, era seducir a la esposa, enemistar al marido y luego cobrarle doble en impuestos, eficiente a su manera. Los cronistas, que en la Edad Media solían mirar para otro lado ante juicios de brujería y azotes, aún así escribieron que no fue templado con las mujeres y no se abstuvo de esposas ni de hijas. Traducido del medieval, convirtió la fiesta de Navidad en un campo minado. Hubo quien afirmó que llegó a tener 30 amantes oficiales. Eso no es romance, es un problema de dotación de personal. Varios nobles se quejaron de que abusaba de su hospitalidad, que es una forma cortés de decir que se acostaba con todo el servicio y quizá con la cabra familiar. Su conducta fue tan mala que casi provoca una rebelión no por impuestos o guerra, sino porque medio varonazgo temía dejar solas a sus esposas durante las visitas reales. Un varón se negó a verlo si antes no encerraban a toda su casa. Diplomacia, siglo XIII. Y, como rey al uso, Juan jamás vio el problema. Se creía irresistible. No hay pruebas fuera de sus cartas, pero la ilusión de grandeza venía de serie con la corona. Al final dejó un reino revuelto, una herencia de desconfianza y quizá varios hijos de los que nadie hablaba en la corte. Fue el tipo de monarca que llevó a la gente a inventar la democracia para mantenerlo lejos de sus familias. No el peor de la historia, pero desde luego el que nadie habría contratado de niñero. Saltemos a Carlos VI de Francia. Carlos el Loco reinó de 1380 a 1422. El apodo no se lo pusieron en una cena etílica. Se lo ganó a pulso. Empezó con promesas. Joven, apuesto, capaz. Luego todo se torció. Olvidaba quién era. Atacaba a sus propios caballeros y llegó a creer que estaba hecho de vidrio. Ordenaba a sus sirvientes envolverlo en mantas para no romperse al caminar. No es precisamente imagen de fuerza regia, pero sí un caso inolvido de paranoia creativa. La mayoría de los reyes que creen ser figuritas frágiles suelen evitar el escándalo. No, Carlos mantuvo, a la vez, amante real, delirios y una guerra civil. Multitarea a la francesa. Su esposa, Isabel de Baviera, hizo lo que pudo por sostener la corte mientras él huía de los espejos y se negaba a bañarse por miedo a disolverse en el agua. Su amante, Odette de Champdivers, fue instalada discretamente en palacio como consuelo. Código medieval para no pregunten, sonrían. Odette lo acompañó en los años más desquiciados. Le cepillaba el cabello, escuchaba monólogos de vidrio y le ayudaba a ponerse capas y capas acolchadas para que pudiera sentarse. Nada dice pasión como abrochar a tu rey en un traje de almohadas. En público tampoco le iba mejor.
En el infame baile de los salvajes, él y sus amigos se disfrazaron de hombres salvajes con trajes inflamables y bailaron entre antorchas. Alguien dejó caer una llama y varios ardieron vivos. Carlos sobrevivió. ¿La dignidad? No. Pese a todo, engendró 12 hijos en momentos de lucidez o de la lucidez suficiente. Las crónicas no aclaran si recordaba sus nombres, aunque dar a un niño un nombre no de vidrio quizá era mal augurio. Carlos VI llevó a Francia al borde y convirtió enfermedad mental, escándalo y pirotecnia medieval en el mismo paquete tragicómico. Y aún así, le dejaron la corona. Ahora Pedro el Cruel de Castilla, o Pedro el Justiciero, según si estabas con él o bajo el entarimado por culpa suya. Reinó de 1350 a 1369. Su idea del romance fue una mezcla rara de encanto regio, celos obsesivos y asesinatos políticamente inconvenientes. Se enamoró de María de Padilla, con quien quizás se casó en secreto, detalle útil porque, mientras tanto, lo casaban con otras por conveniencia. Una de esas fue Blanca de Borbón. Se casó con ella y a los 3 días la encerró en un castillo. Pasó el resto de su vida presa porque a Pedro le gustaba más el cabello de María, o no soportaba el acento de Blanca. Agresivo modo de ghosting. María fue su obsesión. Cuando murió, él lloró días enteros y ordenó proclamarla esposa legítima retroactivamente, para confundir a todos y justificar que ya le había dado 4 hijos. Pero la pasión de Pedro no se detenía en anulaciones relámpago y secuestros. Se enamoraba violentamente, que no es poético, es peligroso. Una amante, doña Juana, intentó dejarlo. La hallaron hecha pedazos, como varios enemigos, primos y alguna vez gente que lo miró mal. Se cuenta que contemplaba ejecuciones desde el balcón, recostado junto a una amante. Eso no es canalla encantador, es villano de serie con mal control de impulsos. El chismorreo en su corte corría más rápido que el vino. Sus gestos románticos incluían boda sorpresa, divorcio sorpresa y, de vez en cuando, apuñalamiento sorpresa. Al final, lo mató su medio hermano, acto simbólico de terapia familiar. Su fama quedó. Uno de los románticos más antirrománticos de Europa. Si el amor es un campo de batalla, Pedro llevaba catapultas. Sigamos con Eduardo II de Inglaterra, que reinó de 1307 a 1327, recordado por 2 cosas: perder contra los escoceses en Bannockburn y mostrar más afecto por sus favoritos masculinos que por su propia reina. Una de esas se consideró traición. La otra, tema incómodo de sobremesa. Piers Gaveston fue su compañero de infancia, quizá amante y estrella de moda a tiempo completo. No solo era cercano. Eduardo lo llenó de cargos, tierras y joyas que ni combinaban con sus atuendos. En la coronación, Piers brilló más que las insignias reales y eclipsó a la reina. Audacia suicida cuando dependes de que los nobles no te odien. Spoiler, lo odiaron. La reina Isabel de Francia venía con expectativas políticas y una dote generosa, no con la idea de compartir trono con el mejor amigo de su marido. Los nobles exigieron el destierro de Piers. Eduardo lo envió a regañadientes y después lo trajo de vuelta, como ruptura adolescente pero con castillos y ballestas. Los varones se hartaron y lo ejecutaron. Eduardo se descompuso. Luto, llanto público, telenovela medieval completa. No aprendió nada. Solo dejó hueco para un nuevo favorito, Hugo de Spencer el Joven, que convirtió a Piers en nota al pie. No era asesor, era casi segundo rey. Tierras, títulos, condados, todo para Hugo, y la nobleza en llamas. Isabel pasó de esposa indignada a vengadora. Se alió con su amante, invadió Inglaterra y derrocó a su marido. Eduardo fue encarcelado, obligado a abdicar y, quizá,
asesinado con un hierro al rojo. Sí, ese rumor existe. No hablemos de física aplicada. Su reinado fue menos gobierno y más drama personal, digno de reality. Si los Plantagenet hubieran tenido plataforma de streaming, su temporada habría sido prohibida en 3 reinos. Error de base. Mezclar política con pasión, ignorar a todos y creer que el poder te blindaba. Resultó que no. Pasemos a Wenceslao de Bohemia, finales del siglo XIV. Tenía títulos rimbombantes como rey de romanos y de Bohemia, pero sus logros reales fueron el exhibicionismo, la bebida intensa y las broncas en su propio palacio. Si piensas en el buen rey Wenceslao del villancico, te equivocas de ancestro. Este no fue bueno ni de lejos. Coronado adolescente, inteligente y políglota, terminó gobernando desde el fondo de la copa. Organizó sesiones de bebida de varios días en las que las decisiones públicas se tomaban entre hidromiel y limericks indecorosos. Sus consejeros llevaban frascos no para brindar, sino para sobrevivir a las reuniones. En la corte, los debates acababan con una mesa volcada o un duelo con pan como espada, y desarrolló la costumbre de cruzar el castillo sin ropa. A veces, en mitad de una reunión, un cronista lo vio dictar edictos desnudo, salvo por el tajalí. Su explicación: la ropa es para tímidos. Es difícil rebatir cuando el del acero y la corona es quien no lleva pantalones. En lo afectivo, prefería taberneras, lavanderas y a ratos esposas ajenas. Parecía más interesado en sus recomendaciones de cerveza que en sus sentimientos. En su corte, los afaires eran casi entrevistas de trabajo. Un noble lo acusó de seducir a su hermana. Wenceslao se encogió de hombros y le ofreció un trago. El Sacro Imperio se cansó y lo depuso como rey de romanos. Forma elegante de decir: estás despedido. Hagamos como que es política. Su propio hermano lo llamó inútil, desnudo y por lo general inconsciente. Aún así, se sostuvo en Bohemia por décadas. Su pueblo lo toleró como al tío ruidoso de la boda, con ojos en blanco, mapas de asientos y mucho alcohol. Dejó un reino tembloroso, una bodega inundada y un legado resumible en gobernó como si cada día fuera la peor resaca. Y claro, Enrique VIII de Inglaterra, el experimento de mezclar poder sin contrapesos con hormonas sin pausa. Reinó de 1509 a 1547 y pasó gran parte del tiempo casándose, divorciándose o enfadándose con el Papa por no aprobar sus decisiones sentimentales. Ya conoces la rima en inglés: divorciada, decapitada, murió; divorciada, decapitada, sobrevivió, pero no alcanza a describir el culebrón. Catalina de Aragón, esposa 1. Tras 20 años sin heredero varón, Enrique decidió que Dios lo castigaba. Solución: no introspección, sino anulación, excomunión y fundación de una iglesia nueva. Inventó el anglicanismo para seguir cortejando. Eso no es devoción, es pequeñez con catedral. Luego, Ana Bolena, esposa 2, cartas ardorosas, obsesión, mala poesía. Le dio una hija, Isabel, futura grande entre los monarcas ingleses, pero no un hijo. Vino el arresto por adulterio y brujería, quizá por mirarlo de reojo. Fue decapitada, y Enrique pasó página con la sensibilidad de una patata. Jane Seymour, esposa 3, le dio al fin un varón, Eduardo, y murió por complicaciones del parto. Él la lloró, y 11 días después ya tanteaba a la esposa 4, Ana de Cleves, elegida por retrato favorecedor. En persona dijo que parecía yegua flamenca. Duró 6 meses. Divorcio amistoso y reseña cortés. Catalina Howard, esposa 5, joven y poco discreta. Terminaría ejecutada por adulterio. Difícil culparla. Casarse con Enrique ya era lidiar con gota, paranoia
y un hombre casi sin movilidad que aún se creía regalo para las mujeres. Por último, Catalina Parr, la 6, que lo sobrevivió gracias a leer, tener paciencia y esquivar acusaciones. Cuando murió Enrique, había vaciado la hacienda, engordado a costa del ganado del reino, y convertido la corte en una telenovela donde rodaban más cabezas que anillos. Francisco I de Francia reinó de 1515 a 1547, caminaba como renacimiento con piernas, culto, encantador, sofisticado e incapaz de mantener abrochado el pantalón. En lo positivo, fue gran mecenas. Invitó a Leonardo a instalarse en Francia. Levantó palacios magníficos y empujó a su reino a la primera fila cultural. Mientras los pintores pintaban y los poetas rimaban, el propio Francisco convertía la corte en una especie de aplicación de citas financiada por el Estado. Contrató damas de la cámara, que debía significar señoras de compañía de la reina, pero en la práctica era lista corta sentimental. Alianzas enteras se torcían porque el rey terminaba, sin querer o muy queriendo, en la cama equivocada, como cuando sedujo a la esposa de un embajador y dejó la diplomacia con jaqueca. No era adulterio discreto, era altavoz. En una recepción proclamó que a los reyes franceses se les suponía grandes amantes. Suena noble hasta que recuerdas que se lo decía a un hombre que trataba tratados y amantes con idéntica constancia, o sea, temporal. Su affaire célebre con François de Foix la convirtió en favorita oficial, ingeniosa, educada, y tal vez la única capaz de burlarse de él en público y salir viva. Luego, como era de esperar, la reemplazó por Anne de Pisseleu de Hailey, cuyo nombre suena a chiste interno medieval y cuya influencia política rivalizó con su resistencia en un ambiente de competencia permanente. Hasta los enemigos tomaban nota. Carlos V, emperador, dijo que Francisco era más peligroso en el dormitorio que en el campo de batalla. Lo dijo como insulto. Francisco probablemente lo oyó como elogio. Entre banquetes, flirteos diplomáticos y perfumes de segunda mano, gobernó con eficacia a pesar de guerras costosas y gustos más costosos aún. Su reinado fue torbellino de seda, escándalo y pasillos con ecos de carcajadas. No fue solo rey, fue la pasarela más peligrosa de la historia francesa. Alfonso XI de Castilla, de 1331 a 1350, tenía un pasatiempo principal aparte de gobernar: ignorar a su esposa a plena luz del día. Su reina, María de Portugal, noble y bien conectada, tenía un defecto a ojos del monarca. No era Leonor de Guzmán. Leonor, castellana aguda, con 11 hijos y suficiente ascendiente como para dirigir la corte en todo menos en el título, no necesitaba corona para sentirse importante. Le bastaba la obsesión descarada del rey. Muchos reyes tuvieron amantes. Alfonso convirtió a la suya en reina en la sombra. Le construyó palacios, le otorgó tierras, la llevó a todas partes. Mientras tanto, María se quedaba sentada como centro de mesa no querido, viendo a su marido hacer ojitos al otro lado del salón. Para condimentar el culebrón, Leonor no fue solo amante. Negoció tratados, mandó callar a nobles y produjo herederos como si fuese su empleo de tiempo completo. Alfonso ni fingió que María importaba. Pasó con ella una única temporada por pura imagen, y luego se refugió en la casa de Leonor como alérgico a las obligaciones matrimoniales. Semejante desplante no agradó al suegro, el rey de Portugal. Hubo un momento en que la cosa casi se volvió guerra entre reinos por una amante. Imagina a tus suegros tan encolerizados con tu vida sentimental que consideran movilizar ejércitos. A Alfonso no le importó. Siguió paseando a Leonor como trofeo real y lo habría hecho hasta viejo. Pero llegó la peste negra y lo mató en 1350. Literalmente hizo falta una plaga para terminar el romance. A la muerte del rey, María por fin tuvo turno. Ordenó apresar y ejecutar a Leonor.
Los historiadores lo llaman vindicativo. Cualquiera lo llamaría bastante justo. Alfonso dejó campañas victoriosas. Sí, pero su legado verdadero fue la exhibición pública de su sometimiento sentimental. Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, reinó de 1285 a 1314. El apodo se debía a la cara, no al carácter. Por fuera, piedad y reformas morales. Por dentro, el reino como reality con traiciones, juicios secretos y doble rasero, sobre todo en cama. La gran bomba fue el asunto de la Torre de Nesle, un escándalo digno de guión. Su hija Isabel, la misma que después derribaría a Eduardo II de Inglaterra, notó que sus cuñadas estaban demasiado amistosas con ciertos caballeros, demasiado amistosas como para regalos a juego y citas en una torre. Avisó a su padre, que lanzó una investigación con la sutileza de un mazo. 2 princesas, esposas de sus hijos, fueron halladas culpables de adulterio. Les raparon la cabeza, las recluyeron años y les destruyeron el nombre. Los 2 caballeros implicados fueron torturados, despellejados y ejecutados en la plaza, porque nada dice liderazgo moral, como convertir un lío familiar en espectáculo macabro. Mientras él repartía castigos, corrían rumores de que mantenía amantes en salas privadas del Louvre. Se susurraba que había un grupito de jóvenes disponibles para entretener a dignatarios, por supuesto por diplomacia. Nadie investigó lo del rey. Cuando escribes las reglas, el pecado se llama estrategia. También supo usar la religión cuando convenía. Arremetió contra los caballeros del Temple por herejía. Y todos sabían que se trataba de su dinero. Era arrestar al banquero y llamarlo justicia divina. Este Felipe lucía piedad y honor. Pero detrás de la mandíbula esculpida había un compromiso serio con la hipocresía y un mapa mental de todas las puertas secretas del castillo. Sigismundo de Luxemburgo, rey de Hungría, de romanos y al final emperador, coleccionaba coronas como otros copas de vino, que también coleccionaba con entusiasmo. Del tardío siglo XIV a mediados del XV, fue listo, políglota y astuto, y su vida privada daba para sonrojar a un juglar. Casado con María de Hungría, poderosa por sí misma, entendía el matrimonio como formalidad. Prefería aventuras menos legales, más frecuentes y, de ser posible, sin conversación posterior. Pasó por nobles, lavanderas y hasta una cantante italiana antes de que existiera la ópera, pura innovación. En la corte se perdía la cuenta de sus favoritas, no por cantidad, sino por rotación. Algunos historiadores dicen que empezaron a numerarlas. Varias amantes tenían aposentos, servicio y en un caso capilla propia, lo que es romántico o inapropiado según cómo te sientas rezando junto a la querida del emperador. Tenía gusto por el disfraz, vestirse de común, colarse en ciudades, a veces espiar, a veces coquetear como mercader muy alto. Nadie veía raro que el único mercader con séquito de criados con escudos reales fuese discreto. Aún así, gobernó décadas, lanzó cruzadas, convocó el concilio de Constanza y reformó piezas del engranaje imperial mientras mantenía un calendario sentimental de vértigo. Un embajador escribió que saluda a todas las mujeres por igual, sobre todo en privado, frase que suena progresista y a la vez a informe de recursos humanos. Popular, eso sí. Sabía parecer regio en público mientras administraba el caos romántico más célebre de Europa. No fue solo emperador, fue renacimiento ambulante, mitad estratega, mitad escándalo, siempre impune. Luis XV de Francia, el bien amado, reinó de 1715 a 1774. Aunque reinó aquí, significa que organizó el after más largo de Europa con sábanas de seda y gobierno opcional. Empezó prometedor, joven y guapo, heredero de la estela del XIV. En los 20 decidió que la política podía esperar
porque había una lista larga de damas en espera. Hablemos del Park Aux Cerfs, esa casita discreta cerca de Versalles que funcionó como salón de audiciones privadas. Reclutaban chicas, por lo general pobres pero hermosas, las introducían sin ruido y las rotaban como si fueran temporada de frutas. Había tantas que los guardias casi necesitaban tablilla para ficharlas. Madame de Pompadour, la más famosa, fue mucho más que bella. Básicamente gobernó Francia por los pasillos. Cuando perdió interés en lo físico, Luis dijo, «Está bien», y montó un segundo harem. Lógica cortesana. Pompadour para seso y conversación. El parque para lo demás. Orden caótica, pero orden. Cada joven recibía regalos, títulos y a veces vivienda discreta al terminar su contrato. Fue el programa de prácticas más eficiente y oficioso del reino. La reina, María Leschinska, quedó por ahí ignorada. Cuando dejó de tener hijos, Luis la trató como mueble antiguo, caro para tirar, irrelevante para la decoración. El escándalo se normalizó hasta el punto de que los nobles no preguntaban si había amante, sino cuántas esa semana. Embajadores extranjeros chismorreaban por carta sobre la rotación. Eso no parecía monarquía. Parecía burdel con uniforme elegante. Luis, convencido de ser buen gobernante entre bailes, embarazos discretos y silencios conyugales, dejó un reino endeudado, una corte desilusionada y una reputación resumida en adorado por mujeres, odiado por contables. Y, de paso, marcó el tono de su nieto, Luis XVI, que terminaría sin cabeza. Quizá porque el abuelo pensó demasiado con la corona equivocada. Cristián II de Dinamarca, entre 1766 y 1808, titulado así aquí aunque la historia lo conoce de otra forma, más que reinar se tambaleó mientras otros llevaban las riendas. Padecía enfermedad mental severa, probablemente esquizofrenia, y no mostraba interés por el oficio salvo cuando consistía en perseguir sirvientes con cubiertos, cosa que le divertía. Más mascota regia que monarca. Se casó con Carolina Matilde de Gran Bretaña, joven sensata que esperaba una vida relativamente normal. Encontró a un marido que prefería actos solitarios en público, conversar con su propia mano y desaparecer en mitad de cenas de estado para cabalgar caballos imaginarios por los pasillos. Difícil saber si se rompió antes la paciencia de ella o la cordura de él. Entró en escena Johann Friedrich Struensee, médico del rey, ambicioso y con hambre de poder. En poco tiempo se convirtió en gobernante real de Dinamarca y, de paso, amante de la reina. Triángulo de manual con un vértice que tarareaba al fondo. Struensee redactaba leyes, firmaba decretos y mantenía ocupado a Cristián con títeres, juegos de espadas y suaves movimientos lejos de objetos punzantes. Carolina y el médico tuvieron un hijo, quizá del rey en los papeles, claramente no en la práctica. Durante un tiempo dirigieron Dinamarca como un laboratorio reformista, ilustrado y algo escandaloso. Pero las cortes no perdonan. La suegra celosa de la reina montó un golpe. Struensee fue arrestado, torturado y ejecutado con teatro, y Carolina enviada al exilio con la reputación hecha polvo. Cristián volvió a su silencio acolchado, supervisado, y el resto de su vida pasó como nota clínica. La historia lo llama crisis constitucional. Suena más a la historia sentimental más rara del continente. Carlos II de Inglaterra, de 1660 a 1685, volvió del exilio con una agenda clarísima: devolver la diversión, preferiblemente con tantas amantes como fuese humanamente posible. Objetivo cumplido. Tras guerra civil, esconderse en robles y pobreza continental, regresó rey y decidió que el país necesitaba menos puritanismo y más bailes con opción sin ropa. El parlamento, resoplando, aceptó. Monarca Alegre fue su apodo, con docenas de favoritas oficiales y otras que nunca se contaron. Nell Gwyn,
actriz de lengua afilada, se presentó como la protestante para diferenciarse de las demás. Marca personal impecable. Bárbara Palmer, condesa de Castlemaine, fue menos amante y más mueble fijo del palacio. Instalada en aposentos reales, con varios hijos del rey, todos titulados y con tierras, porque el nepotismo se disfruta más cuando coquetea. Carlos ni fingía. Llevaba a sus amantes a actos de corte, les pagaba con fondos públicos y mandó construir en Whitehall un corredor para que llegaran a su dormitorio sin molestar a los embajadores. Eficiencia a su modo. La reina Catalina de Braganza soportó con dignidad y quizá una petaca. No tuvo hijos, y Carlos dijo: no puede tenerlos, pero nunca me dio problemas. Frase a medio camino entre halago y bandera roja. El rey reconoció al menos 14 hijos ilegítimos, los colmó de títulos y les celebró cumpleaños de altura, mientras la línea legítima seguía vacía, como si el karma tuviera guión. A pesar de todo, fue popular. Reabrió teatros, legalizó el divertirse, devolvió brillo a la monarquía con pelucas y más delineador que sus actrices. Al morir, pidió que no dejen a pobre Nelly hambrienta. No Dios bendiga a Inglaterra ni gobierna bien, hermano. Alimenten a la amante. Resumen perfecto del personaje. Erico XIV de Suecia, de 1560 a 1568. Reinado breve pero suficiente para dejar paranoia, poesía y un historial sentimental catastrófico. Empezó prometedor, alto, apuesto, aficionado a astronomía y artes. El tipo de rey que te recita un soneto y luego te explica órbitas a la hora de la cena. Obsesionado con la astrología, miraba a los astros para todo salvo para relajarse. Cortejó a Isabel I de Inglaterra múltiples veces. Ella declinó con educación, luego con firmeza y al final con silencio. Él no captó la indirecta y envió retratos propios, equivalente 16centista de un mensaje directo con selfie sin camisa y contrato matrimonial adjunto. Después de ser ignorado por la reina, puso la mira más abajo en rango, no en entusiasmo. Se enamoró de Karin Monsdotter, hija de un carcelero. Escándalo para la nobleza, perfecto para el empeño del rey. Se casó con ella, la coronó reina y pasó el año siguiente entre crisis emocionales. Nobles presos y acuchillados por mirarla raro. En la masacre de los Sture, una cena terminó con el monarca matando con su propia mano a un noble mientras gritaba cosas que hicieron pensar a sus cortesanos que las estrellas le habían quebrado la mente. Oía voces. Se escondía de enemigos invisibles y se disfrazaba para espiar a su propio consejo. La nobleza organizó la intervención clásica. Lo encerraron en un castillo y entregaron la corona a su hermano. Erico pasó el resto de su vida preso, escribiendo poesía de amor a Karin, desvariando a ratos y quizá arrepintiéndose de aquel cuchillo en medio de la cena. Suecia aprendió. Revisa a tus invitados por armas. Desconfía del rey que redacta su propio horóscopo y, tal vez, no corones al que asegura que la luna le susurra traición. Fernando I de Nápoles, también llamado Fernando de Aragón, llegó con una mezcla inquietante de encanto, dureza y un pasatiempo que haría cancelar cualquier invitación a cenar. Tenía apariencia de gobernante culto y eficaz, con cuentas equilibradas y rebeliones sofocadas, pero su estilo real se inclinaba hacia el dictador cordial con psicología de guerra. Mientras otros reyes desterraban o encerraban traidores, él prefería embalsamarlos. Tras ejecutar a nobles rebeldes, ordenaba prepararlos y exhibirlos en un museo privado bajo el castillo, la Sala Negra, donde ofrecía visitas guiadas a embajadores y dignatarios. Pocas advertencias resultan tan claras como un pasillo de errores políticos convertidos en estatuas humanas. Le divertía reseñar cada pieza por nombre, culpa y gesto. Algunos quedaban congelados con la boca abierta en mitad del grito y placas a los pies. Hubo invitados que se desmayaron, y a Fernando le parecía chistoso.
Si hubiese existido una página de reseñas, la Sala Negra habría tenido 5 estrellas y la nota de no vuelvo sin sedante. En lo sentimental, su reputación era igual de discutible. Fue padre de numerosos hijos fuera del matrimonio, que aparecían de pronto con títulos y tierras, y miraba el vínculo con la reina como una sugerencia más que una norma. Sus amantes iban de nobles a campesinas, con un denominador común: cero discreción. Banquetes que se convertían en concursos de coqueteo, y un embajador dejando escrito que el rey nunca cenaba sin probar de varios platos, políticos y de otro tipo. A pesar de todo, era popular. El pueblo admiraba su fuerza, los nobles le temían, y los enemigos que veían la Sala Negra repensaban la idea de sublevarse. Fernando Reino de Cadas murió en su cama y legó el reino a herederos muy legítimos o no tanto. Quedaron la estabilidad, un sótano de pesadilla, y la certeza de que algunos reyes tejen alianzas y otros coleccionan advertencias bajo vidrio. Cambiemos de estancia, de alcobas escandalosas a claustros armados. El año es 1119. Las piedras de Jerusalén todavía guardan el polvo de la primera cruzada. Peregrinos cristianos van y vienen en tropel, convencidos de que la ciudad santa es segura, pero más allá de las murallas manda el caos. Bandidos acechan los caminos, partidas musulmanas golpean caravanas, viajeros mueren o caen en esclavitud. El sueño de seguridad en Oriente se resquebraja. Entonces un caballero, Hugo de Payns, junto a 8 compañeros, formula un voto, no a un rey ni a un senor, sino a Dios. Prometen proteger a los peregrinos con su vida, no solo como soldados, también como monjes. Votos de pobreza, castidad y obediencia, sin esposas, sin oro, sin tierras, solo caballos, espadas y fe. Se llaman a sí mismos los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Largo el nombre, pero la última parte importa porque el rey Balduino II les concede alojamiento en la explanada del templo, donde se creían los restos del santuario de Salomón. De ese suelo sagrado toman el nombre con el que el mundo los recordaría: Caballeros Templarios. Durante 9 años son un grupo diminuto, extraoficial y pobre hasta el riesgo. Viven como mendigos, piden prestada la armadura, comparten monturas, entrenan como fanáticos. Disciplina, devoción y peligro hacen correr la voz. La mezcla de monje y guerrero llama la atención de uno de los hombres más influyentes de la cristiandad, Bernardo de Claraval. No era un abad cualquiera. Cuando hablaba, el Papa escuchaba. Ve en esos hombres algo distinto. En el Concilio de Troyes, 1129, ayuda a redactar la regla oficial de la orden, un código monástico rígido infundido de propósito marcial. Los alaba como nueva caballería, élite sagrada que no pelea por gloria, sino por Dios. Con el aval de Bernardo y la aprobación papal, dejan de ser banda desesperada para convertirse en orden religiosa con sanción divina. Llegan donaciones. Jóvenes nobles renuncian a sus comodidades y abrazan el manto blanco con cruz roja. Desde el polvo de Jerusalén, los templarios se elevan, santos y hambrientos, ahora imparables. Lo que no imaginan es que su mayor bendición, la independencia frente a reyes y príncipes, acabaría marcándolos para la muerte. Con la cruz roja cosida en el pecho, ya no son monjes con espada, son la punta de lanza de la cristiandad. Los estados cruzados en el Levante, enclaves frágiles rodeados de resistencia islámica, tiemblan a diario y los templarios hacen de muralla. Su código es duro y claro: no retirarse salvo si están superados 3-1, sin rescates complacientes, sin piedad en combate, sin miedo. Entrenan a diario, combaten con disciplina que roza lo fanático y creen que morir en batalla es la cima del honor. Mientras muchos caballeros luchan por botín y prestigio, ellos lo hacen con una convicción que intimida.
En la Segunda Cruzada sostienen el orden en medio de senores desorganizados que fracasan ante Damasco. Donde otros titubean, ellos traspasan líneas enemigas con la contundencia de un ariete. No solo pelean, fortifican. Por toda Tierra Santa levantan una malla de castillos y puestos. De Safed a Bagras, fortalezas militares con muros gruesos, puertas con trampas y sistemas de agua pensados para resistir un ano de asedio. Cuando los ejércitos huyen, los templarios se quedan para ganar tiempo o para morir. No obedecen a reyes ni a emperadores, solo al Papa. Y eso los vuelve raros y temidos. Un rey no puede mandarles, un varón no puede comprarlos. Solo el gran maestre, elegido entre ellos, decide cargar o retirarse. Soberanos de espíritu mientras sangran por la cruz. Y no solo reclutan soldados, también cincelan mito, ceremonias discretas, ritos austeros, disciplina absoluta. Para muchos, santos. Para otros, ominosos. La fama crece y transforman a 9 jinetes polvorientos en una orden que abarca continentes. La espada de Dios se ha afilado. Un día se volverá contra la mano que la empuna. Pero no nacieron para ser banqueros y sin embargo, terminaron siéndolo. Lo practicó empujo a lo brillante. Con las donaciones llegaron tierras y rentas. No se limitaron a acumular, administraron con método. En Europa, construyeron encomiendas, fincas y granjas dirigidas como empresas. Todo se contaba: grano, ganado, diezmos, tributos. Un hermano en Inglaterra podía enviar recursos a una campana en Oriente en pocas semanas gracias a su red. Luego, idearon la carta de cambio. Un noble rumbo a Acre ya no se jugaba el cuello cargando cofres. Depositaba en París, recibía un documento cifrado y retiraba en el puerto levantino. Cobros moderados, libros minuciosos, reputación de hierro. Parecían la caja fuerte del mundo cristiano cuando la palabra Suiza aún no se asociaba a bancos. Custodiaron joyas de reyes, llevaron cuentas del Papa, financiaron expediciones y rescates. Incluso prestaron a monarcas que más tarde intentarían destruirlos. Nada de lujo vistoso, iglesias sobrias, ropas humildes. Detrás de la austeridad, un entramado de libros, bodegas y carros blindados. Una mano invisible que tocaba casi todas las economías de Europa. No les gustaba llamarse banqueros. Decían ser monjes y que todo se hacía por Dios. Pero cuanto más oro movían, más miradas atraían. La iglesia los dejaba hacer porque respondían al Papa. Los reyes, en cambio, se ponían nerviosos. Les debían fortunas y no podían mandarles. Guerreros sin frente claro, monjes sin claustro, banqueros sin reino, poder sin control. La receta que siempre tienta a un soberano a afilar el cuchillo. Mientras tanto, peleaban una guerra imposible de ganar. Los estados cruzados eran castillos de arena ante la marea de un Islam reunificado bajo Saladino, sultán de Egipto y Siria, capaz de dar a todos un objetivo: recuperar Jerusalén. En 1187 lo consigue Trashatín. Los templarios estaban allí, luchando hasta el último, pero quedaron superados y cercados bajo el sol. El ejército cristiano fue arrasado. A muchos cautivos se los rescató. A los templarios, no. Para Saladino eran demasiado peligrosos vivos. Ordenó ejecutar a casi todos. La caída de Jerusalén no fue solo un golpe militar. Fue cataclismo espiritual. La ciudad prometida se alejaba y con ella el sentido primero de la orden. Aún así se rehicieron. La tercera cruzada trajo refuerzos y a Ricardo Corazón de León, que confiaba en sus cargas. Ni siquiera él logró recuperar la ciudad. El siglo siguiente consumió lentamente los enclaves, como brasas que se apagan. Antioquia, Trípoli y en 1291, Acre, la última plaza templaria en Oriente. Se replegaron a Chipre, levantaron cuartel y buscaron propósito. Algo cambió. Seguían siendo guerreros, pero ya sin tierra santa que defender. Castillos vacíos,
leyendas con polvo, disciplina que empieza a resquebrajarse, la orden del hospital gana espacio, surgen acusaciones de soberbia y corrupción, se susurra que guardan reliquias demasiado poderosas. Oriente los forjó y los rompió. Sin Oriente quedaron a la deriva. Tenían riqueza, red y aura. Les faltaba la causa. Una espada sin guerra, una hermandad sin cruzada. Y en ese hueco los enemigos aguardaban. Al despuntar el siglo XIV, la orden seguía rica, temida y poderosa. Pero por primera vez carecía de sentido práctico. No quedaba tierra santa que reconquistar ni cruzadas en la agenda. Orden militar sin guerra. Orden religiosa sin misión clara. Potencia financiera que no obedecía a ningún rey. Blanco perfecto. Nadie la miraba con más recelo y codicia que Felipe IV de Francia, el Hermoso. No le decían así por su justicia, sino por la cara. Estaba hundido en deudas tras sus guerras con Inglaterra y Flandes, y los templarios eran sus acreedores. Les debía sumas colosales para pagar ejércitos y sostener el trono. Le resultaba intolerable deberle a hombres a los que no podía dar órdenes. Para colmo, los templarios eran políticamente independientes. Respondían al Papa, no al rey. Tenían tierras en Francia sin tributarle, sus propias fortalezas, sus tribunales, sus tropas. Para Felipe eran un estado dentro del estado, intocable, inmóvil y obscenamente rico. Empezó a trazar el golpe, puso en marcha su máquina de propaganda. Empezaron rumores de idolatría, de escupir la cruz, de ritos obscenos en las iniciaciones. Pruebas, ninguna. Susurros, demasiados. En un tiempo de superstición bastaba con que sonara plausible. Al mismo tiempo apretó a su papa, Clemente V, hasta convertirlo casi en marioneta. Clemente titubeó. Felipe no. En secreto, preparó uno de los operativos policiales más coordinados de la Edad Media. Fijó la fecha, reunió soldados, engrasaron los instrumentos de tormento y, en una mañana fría de octubre de 1307, viernes 13, lanzó la red. Amaneció sobre Francia con órdenes precisas. Arrestar a todo templario localizable, sin aviso ni margen de reacción. La justicia del rey cayó a la vez en ciudades y aldeas, espadas desenvainadas, órdenes selladas, caballeros arrancados de la cama, unos con la cota aún puesta, otros en oración. En París, prendieron al gran maestre Jacques de Molay, traicionado por el mismo reino cuyas joyas de la corona había custodiado. Se asaltaron encomiendas, se abrieron bóvedas y cofres, se requisaron archivos. Los cargos eran fantásticos: herejía, veneración de una cabeza cortada, negación de Cristo, sodomía, pactos con el demonio, producción de legistas del rey, no de testigos. En un clima de miedo y celo, no hacía falta verdad, solo verosimilitud. Y a los templarios los callaron con hierro y fuego. Las cámaras de tormento encendieron su rutina infame. Cuerpos estirados en el potro, piel marcada con brasas, articulaciones crujidas hasta que las confesiones cayeran como gotas. Los hombres decían lo que fuera, que negaban a Cristo en el rito, que adoraban a Baphomet, que se besaban para probar obediencia. Bajo dolor insoportable, hasta de Molay confesó, para retractarse cuando recuperó fuerzas. Era teatro con máscara de justicia. Un soberano destruyendo a sus banqueros con pecados tan grotescos que nadie podía defenderlos sin ponerse en peligro. El Papa quedó humillado. Había intentado mediar, pero Felipe se movió más rápido y con menos escrúpulos. Acorralado, Clemente anunció su propia investigación para salvar la cara, mientras otros reinos dudaban o directamente liberaban templarios por falta de pruebas. En Francia, la máquina de condena no se detuvo. El viernes 13 quedó grabado a fuego en el imaginario. No fue casual que la fecha se volviera maldita. Ese amanecer, por toda Francia, se quebraron no solo puertas sino reputaciones.
Los vecinos vieron desfilar a hombres de blanco con cruz roja convertidos en reos, y la mente popular, que ama las historias simples, se inclinó a creer lo peor. Los panfletos hicieron el resto. La orden, que durante un siglo había tejido su prestigio entre cargas de caballería y libros contables sin tacha, se vio reducida a caricatura de culto secreto. Ese fue el verdadero talento de Felipe: transformar a sus acreedores en monstruos y sus necesidades fiscales en cruzada moral. La codicia tenía otra cara: la incautación. El rey confiscó bienes templarios en suelo francés, aunque mucho se esfumó. Se dijo que la tesorería se movió a tiempo. Otros contaron que jamás se halló porque nunca estuvo donde creían. Y circuló la teoría más romántica, que el tesoro real no era oro, sino conocimiento, libros, claves, reliquias, desde el grial hasta el arca, según gusto del oyente, mito o realidad. El dano ya estaba hecho. La hermandad dejó de serlo para convertirse en lista de reos, fugitivos y muertos en vida. El golpe no vino con lanzas, sino con tinta, sellos y brasas. Mientras tanto, fuera de Francia, el eco del escándalo rebotaba desigual. En Inglaterra y en la península ibérica, más de un juez miró los expedientes y no encontró sustancia. Hubo absoluciones, hubo templarios que volvieron a sus casas, hubo bienes que pasaron, como ordenaba la bula más tarde, a los hospitalarios. Pero la sombra francesa pesaba. Los mercaderes que habían usado cartas de cambio empezaron a mirar con recelo a los frailes guerreros. Nobles endeudados celebraban en silencio que la balanza se inclinara contra quienes llevaban sus cuentas. La reputación, labrada con disciplina y servicio, se deshilachaba palabra a palabra, tortura a tortura. Aún así, la historia no había terminado. En los pasillos de Aviñón, Clemente V calculaba cómo no quedar pisoteado por el mismo rey que le marcaba el paso. La pregunta no era si los templarios eran culpables, sino si seguir existiendo era políticamente sostenible. Lo que ocurriría en 1312, en Vienne, cristalizaría esa respuesta. Pero antes de llegar, conviene entender la lógica fría que se estaba imponiendo. Sin frontera que defender, la autonomía templaria ya no era virtud, era amenaza. Y cuando el poder percibe amenaza, no discute estatutos, los quema. En esa quemazón también ardieron matices. Muchos hermanos no eran banqueros ni capitanes, eran hombres que habían jurado obediencia y pobreza, y que vivían en encomiendas arando, cobijando peregrinos o manteniendo caballos. Las redadas no distinguieron, el relato tampoco. A ojos del público, la orden era un bloque y su destino, merecido. Cuando un mito negativo prende, es tan resistente como cualquier leyenda de heroísmo. Lo que Felipe fabricó fue eso, un mito útil para sus cuentas y su autoridad, refrendado por confesiones arrancadas con fuego. Lo más terrible es que funcionó. Si miras el mapa, después de octubre de 1307, ves puntos encendidos donde hubo templos, granjas, fortalezas, ves puertas rotas y pergaminos requisados, ves las líneas de una red que se deshace a tirones, no por ser débil, sino porque nadie de su talla salió en su defensa. Reyes que les debían, callaron. Obispos que los conocían, dudaron. Los únicos que habrían hablado eran los mismos bajo tormento. Y así, tramo a tramo, la cuerda se cortó. Faltaba el corte final, que llegaría con sello papal. 1312 trajo lo inevitable. Convertidos en sombras que respiran en celdas, los templarios vieron cómo sus confesiones arrancadas bajo tormento se usaban para certificar su final. Con la presión directa de Felipe IV, Clemente V disolvió formalmente la orden en el Concilio de Vienne, en marzo de 1312. La bula Vox in excelso les quitó títulos, posesiones e identidad. Sobre el papel no los condenaba. Hablaba de escándalo y de evitar males mayores. En la práctica
fue una ejecución política con hábito eclesiástico. Las propiedades debían pasar a los hospitalarios, pero no todo llegó a su destino. Parte del patrimonio, cofres, libros y supuestas reliquias se desvaneció. Unos aseguraron que se ocultó a tiempo, otros que se diluyó en la hacienda del rey. La red financiera que habían tejido durante un siglo se deshizo como humo y dejó un reguero de preguntas. Aún faltaba el acto final. En 1314, tras 7 años de prisión, Jacques de Molay fue llevado a un cadalso en París junto a Geoffroy de Charny. Ambos se habían retractado de sus confesiones y sostenían en público que la orden era inocente. Por esa rebeldía iban a arder. Los ataron a la estaca en una islita del Sena. Cuando las llamas subieron, de Molay alzó la voz y llamó a Dios para que juzgara a quienes lo condenaban. La leyenda asegura que maldijo a papa y rey, y que ambos morirían antes de un año. Clemente cayó enfermo en semanas. Felipe murió ese mismo año de forma súbita. Para algunos fue justicia celestial, para otros casualidad. El mito se quedó. La orden no terminó en batalla, sino en traición, tortura y fuego, pero su último acto fue gritar inocencia sobre el viento del río, y cuando las hogueras se apagaron, empezó otra historia. En lugar de desvanecerse, el nombre se volvió más intenso. La misma reserva que había protegido a la orden alimentó rumores. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde guardaron los pergaminos? ¿Qué pasó con las reliquias y con el saber que no debía caer en manos enemigas? Alguien juró que barcos zarparon de La Rochelle la noche previa a los arrestos, cargados de cofres y hermanos silenciosos. Otros susurraron que el grial viajó de encomienda en encomienda hasta ocultarse en una cripta. Hubo quien afirmó que el Arca de la Alianza reposaba en un santuario rural. Pruebas, ninguna. Sombras, muchas. Y en la Edad Media, la sombra bastaba para alimentar el miedo y la fantasía. También circuló una idea más sobria. La orden no murió, solo se diluyó. Muchos hermanos cambiaron el manto por otro hábito o tomaron la espada por salario y se hicieron mercenarios. Otros, decían, mantuvieron ritos, saludos y juramentos en secreto, esperando tiempos más templados. Con los siglos, esos relatos se mezclaron con otras tradiciones y dieron a luz nuevas historias. Se les atribuyó la construcción de catedrales góticas, la custodia de genealogías sagradas y, más tarde, el nacimiento de cofradías discretas. La conspiración brotó donde había espacio, que manejaban bancos desde las sombras, que empujaban tronos y revoluciones, que jamás fueron derrotados, solo disfrazados. Era fácil creerlo porque su historia real ya parecía increíble. La cultura popular moderna puso gasolina al fuego. Libros, películas y videojuegos los mostraron como giros agotados o villanos elegantes. De custodios de líneas de sangre en el Código Da Vinci a antagonistas silenciosos en sagas como Assassin's Creed, aparecieron en todas partes. Cada relato torció un poco la verdad y alimentó la fascinación. La realidad, sin embargo, es más humana. Eran hombres valientes y duros, disciplinados y a ratos soberbios, que intentaron unir votos monásticos con la violencia del siglo y pagaron el precio cuando el poder secular vio la oportunidad. De su caída queda una lección amarga. La orden se convirtió en símbolo de poder sin contrapeso. Responder solo al Papa y manejar dinero de reyes funcionó mientras hubo frontera que defender. Sin frontera, su autonomía se volvió intolerable para los soberanos. Su final muestra lo frágil que es cualquier institución blindada por autoridad sagrada, pero aislada de rendición de cuentas. Fue una liquidación medieval con traje legal. No la firmaron accionistas, sino un rey endeudado y un papa acorralado. Los hombres murieron, pero el emblema no. Esa es la otra ironía. Felipe quiso borrar a sus acreedores, terminó inmortalizándolos y sin embargo su herencia no es solo advertencia.
Fueron innovadores. En un tiempo en que la usura era pecado y el poder se proclamaba por derecho divino, crearon una red paneuropea de finanzas, logística y correspondencia. La carta de cambio era un cheque que no se llamaba así. Las encomiendas operaban como sucursales. Sin máquinas ni vapor, movían plata, grano, caballos y mensajes con puntualidad que desconcertaba a senores locales. Una orden religiosa que funcionaba como proto-multinacional, articulada con votos, disciplina y la idea de servir a algo superior. En lo militar, redefinieron el oficio del caballero. Antes, la caballería era código personal, flexible y caprichoso. Los templarios la volvieron institución, entrenamiento diario, obediencia sin fisuras, cargas coordinadas, reglas precisas sobre rendición y retirada. No eran campeones solitarios que buscaban aplauso en justas. Eran unidades listas para morir por una idea. Eso impresionó a aliados y enemigos. También los volvió predecibles y por tanto vulnerables a líderes que supieron obligarlos a pelear en su terreno, como Saladino bajo el sol de Hattin. Culturalmente cambiaron la conversación entre fe y violencia. La figura del monje guerrero desafiaba la intuición de que santidad y espada no podían convivir. Convirtieron la convicción religiosa en multiplicador de fuerza no solo en el combate, también en política y propaganda. Y cuando cayeron, fue esa misma sospecha de herejía, amplificada por interés, la que permitió justificar lo injustificable. Hay una paradoja en su destino. Mientras fueron útiles, su independencia fue virtud. Cuando el mapa cambió, la misma independencia se convirtió en amenaza. Sus enemigos no los vencieron con acero, sino con procedimientos, sellos y brasas. Todo esto explica por qué la Cruz Roja sobre blanco aún despierta algo. Es recuerdo y advertencia a la vez. Recuerdo de hombres que creyeron servir a Dios y dejaron trazas en piedra, en archivos y en relatos que viajan de boca en boca. Advertencia de cómo la ambición, la deuda y el miedo pueden reordenar la historia más rápido que una carga de caballería. Si hoy ves ese símbolo, piensa en cartas de cambio, en fortalezas que ya no existen y en una voz que grita inocencia sobre un río. Y ese rastro nos lleva, sin cambiar de siglo, a otra historia de fe, técnica y obstinación. Porque mientras la orden crecía y caía, en París se levantaba un sueno de piedra que tomaría generaciones. Una catedral que quería ser oración tallada, luz detenida y matemática convertida en música. Su nombre se volvería emblema de la ciudad, pero al principio fue solo proyecto en la mente de un obispo y polvo en las manos de cientos de artesanos. Siglo XII en París. El comercio se expande. Nacen universidades y la iglesia estira sus músculos como nunca. Es época de ambición política, espiritual y arquitectónica. En el centro de esa ciudad que crece, toma forma un sueno de piedra. Pertenece a Mauricio de Sully, obispo de París desde 1160. No era solo hombre de Dios, era estratega y visionario. La vieja catedral de Saint-Étienne se calla a pedazos y ya no corresponde a la escala de la capital del reino. Sully pensó en grande. Propuso una iglesia tan vasta y conmovedora que empequeñeciera todo a su alrededor. Un monumento no solo a la Virgen, sino al poder y la gloria de la iglesia en Francia. No sería una fortaleza románica, sería algo nuevo, radical, gótico. En 1163, según la tradición, el Papa Alejandro III puso la primera piedra en una ceremonia solemne. La obra arrancó por el extremo oriental, el coro y el ábside, donde algún día los cantos se elevarían bajo arcos altos y vidrio coloreado. No era una construcción cualquiera. Notre Dame no sería un edificio más, sería un compromiso generacional. Canteros, herreros, carpinteros y artistas de París se pusieron manos a la obra. Sacaron caliza de canteras cercanas,
La tallaron con herramientas medievales y levantaron andamios que rascaban el cielo. Cada bloque a pulso, cada talla, cada nervio de bóveda, hecho con paciencia y fe. Pasarían décadas antes de ver secciones completas. Los obreros trabajaban sabiendo que no vivirían para ver las torres terminadas. Los hijos heredaban los cinceles de los padres. Generaciones crecían con Notre Dame subiendo, lenta y gloriosa, sobre el perfil de la ciudad. Los trabajos avanzaron en fases, como si una urbe entera aprendiera a respirar. Primero el coro, porque la liturgia no puede esperar. Luego, con lentitud de marea, la nave, ese gran espacio para el pueblo. La organización era una coreografía de oficios. Los maestros de obra trazaban en suelos de yeso las geometras. Los canteros levantaban muros y pilares. Los carpinteros armaban la cimbra que sostendría la bóveda. Los vidrieros preparaban, como retablos de luz, los paneles que un día convertirían la claridad en catecismo. Nada era improvisado, pero todo debía ajustarse sobre la marcha a caprichos de clima, de suministro y de dinero. El plan gótico apuntaba a dos metas que parecían contradecirse: más altura y más luz. La altura para señalar hacia el cielo, la luz para que la doctrina no solo se oyera, sino que se viera. Frente a la penumbra solemne del románico, el nuevo estilo quería transparencia, arcos apuntados que dirigían la fuerza hacia los apoyos, nervios que repartían la carga como dedos abiertos, pilares más esbeltos que dejaban huecos para ventanas. No era solo estética, era ingeniería al servicio de la devoción. Cada decisión tenía consecuencias en cadena y se tomaba con mezcla de fe y cálculo. El barrio alrededor de la obra se transformó. Los mercados se arracimaron junto a la isla, atraídos por el flujo constante de obreros y peregrinos. Los sermones cruzaban el Sena con eco, y estudiantes de la joven Universidad de París discutían a la sombra de los andamios sobre teología y lógica. A ratos se trabajaba con prisa, a ratos con pausa, cuando faltaba piedra o faltaba pago. Los cronistas anotaban entregas de madera, pleitos por lindes, impuestos de paso, donaciones de nobles. La catedral, incluso a medio hacer, ya organizaba la vida de la ciudad. Dentro, poco a poco, el espacio empezó a hablar un idioma distinto. Donde antes había masa, apareció ritmo. Las arcadas marcaban compases. Las columnas subían como árboles. Los capiteles contaban historias menores, hojas, bestias, escenas que ponían a prueba la mano del tallista. Cada elemento tenía sentido simbólico. Las columnas eran santos cargando el peso del cielo. Los arcos, puertas a la salvación. La piedra, teología petrificada. Y, sin embargo, nada estaba garantizado. Bastaba un error de cálculo, una lluvia prolongada, una remesa de madera defectuosa, para retrasar meses de trabajo. La construcción de Notre Dame fue también un laboratorio. Se experimentaba con proporciones, con mezclas de mortero, con formas de cimbras que permitieran cerrar una bóveda sin colapsarla. Se ensayaban secuencias de obra. Cuánto subir de muro antes de lanzar un arco, cuánta madera reservar para el techo frente a los andamios, cuántas cuadrillas situar en cada frente. Los maestros eran a la vez arquitectos, ingenieros y administradores. Sabían sumar piedras y salarios, coordinar oficios y mantener el ánimo de una fuerza laboral que envejecía en la obra. Para 1200, el coro y una buena porción de la nave se alzaban con autoridad. La silueta ya era reconocible desde lejos. Los viajeros por el camino de Saint-Denis podían verla crecer semana a semana, como planta de roca. En el interior, los oficios religiosos empezaron a celebrarse aún en medio de poleas y taquetes. La ciudad se acostumbró a convivir con el ruido de mazos y el olor de cal viva como parte de su vida espiritual. El edificio, sin estar completo, ya cumplía su función: reunir a la gente, ordenar el tiempo, ofrecer un marco al rito. Fuera de los muros,
La catedral se volvió latido. Los mercaderes ganaban, los artesanos aprendían, los niños crecían midiendo su estirón contra el de los muros. La obra, sin embargo, escondía un problema que crecía con cada hilada: el empuje. El techo no solo pesa hacia abajo, empuja hacia afuera. Cuanto más alto, mayor la tentación de las paredes de abrirse como un libro. La respuesta románica había sido simple: muros gruesos y ventanas pequeñas, pero el sueño de Sully pedía lo contrario: aire y luz. Repetir recetas viejas no bastaba. Había que pensar distinto. En las reuniones del taller, los maestros revisaron soluciones incipientes que se veían en otras iglesias. Se dibujaban sobre pergamino pequeñas estructuras exteriores que parecían arcos apoyados en pilares aislados. Una idea empezaba a tomar forma: llevar hacia afuera el esfuerzo para liberar el interior. En trazas hechas al carbón sobre el suelo, se ensayaban curvaturas y encuentros entre piedra viva. Aún no era decisión, pero el futuro se insinuaba en esos esbozos. Mientras tanto, el trabajo no paraba. Se cerraban nuevos tramos, se tallaban nuevos capiteles, se probaban cierres de bóveda más audaces. Los obreros seguían con lo suyo, arrastrando cuerdas, subiendo piedras, bajando herramientas, sin saber que, en poco tiempo, un gesto de ingeniería cambiaría el rostro de la catedral para siempre. Lo que venía desafiaría la gravedad y daría a Notre Dame la apariencia de una piedra que respira. A medida que avanzaban los años 1170, Notre Dame no solo crecía, se definía. El gótico dejaba de ser experimento para volverse lenguaje. El trabajo del taller marchó del este al oeste, del coro donde se realizan los ritos a la nave, ese mar de piedra para el pueblo. La arquitectura, ya asentada en sus principios, se volvió más audaz. Los arcos apuntados descargaban con elegancia. Los nervios de las bóvedas cruzaban como costillas de un gran animal sagrado. Los pilares se afinaban sin perder firmeza. La catedral parecía querer aligerarse, como si aspirara a ser más aire que roca. La idea más audaz era la luz. Las iglesias románicas eran cuevas nobles. Esta debía brillar. Empezaron a abrirse ventanales con vidrieras que filtraban la claridad en geometría sagrada. Escenas de la escritura cobraban vida con el sol de la mañana. Ya no bastaba con que el sacerdote contara historias desde el púlpito. Ahora el día mismo las contaba en colores. La luz se volvió materia de teología. Entraba fría o tibia según las nubes. Corría por las columnas, se posaba sobre el pavimento, se rompía en 1000 tonos sobre el polvo. Quien entraba no solo escuchaba, también veía y, en cierto modo, participaba. Cada pieza tenía significado. Los fustes no eran simples soportes. Se interpretaron como santos sosteniendo el peso del cielo. Las portadas no eran adorno. Se pensaron como umbrales a la salvación, con escenas didácticas para quien no sabía leer. La piedra se convirtió en escritura para ojos, los canteros, en escribas con cincel. Y, sin embargo, por más simbolismo que hubiera, la realidad técnica seguía mandando. Con cada anillo de piedra, volvía la pregunta por el empuje. Nadie quería volver a la caja románica. La respuesta debía venir del exterior. Los maestros de obra empezaron a delinear la solución. Si el empuje quiere salir, dejemos que salga, pero que salga por donde nosotros digamos. Nació así, con claridad y sin poesía, la pieza que haría escuela. El arbotante. No era un apéndice cualquiera. Era un arco exterior que tomaba el empuje de la bóveda y lo conducía a un pilar separado del muro. Un contrafuerte exento plantado como árbol robusto junto al edificio. Con esa línea de fuerza trazada, el interior podía abrirse. Más vidrio, más luz, más altura, sin que la estructura se quejara. Los primeros arbotantes se ensayaron con prudencia, se midieron sus radios, se ajustaron sus nacimientos, se reforzaron los puntos de apoyo. Al principio, algunos desconfiaron. Parecían alas esqueléticas
saliendo del cuerpo del templo. Había quien los encontraba antiestéticos, como muletas a la vista, pero la prueba venció al prejuicio. Al colocarlos, las grietas dejaron de asomar, las bóvedas respiraron mejor, y la promesa se cumplió. Ventanas más grandes, paredes más ligeras, un interior que se volvía escenario de luz. Con el empuje controlado por fuera, dentro se despliegó el color. Llegaron los grandes círculos de vidrio, las rosas, esas ruedas de luz con santos, ángeles y apocalipsis no son solo piezas bellas, son resultado de un equilibrio mecánico. Cada pedacito de vidrio descansa en trama de piedra y plomo que solo es posible porque el muro ya no soporta todo el empuje. La luz entró con decisión, pintando el aire como si fuera incienso. La doctrina bajó del púlpito y se extendió, literalmente, por el ambiente. Mientras la técnica maduraba, la ciudad seguía su vida alrededor del coloso en construcción. Las plazas cercanas se llenaban de puestos. Los oficios se mezclaban. Herreros que forjaban grapas y clavos para la obra vendían a la vez hebillas y cuchillos. Los canteros, orgullosos, tallaban en ratos muertos pequeñas figuras para vender a peregrinos. La catedral ya era economía, además de fe, y era también escuela. Aprendices llegaban, miraban, copiaban, fallaban, aprendían, y un día se marchaban a levantar otras iglesias, llevando el lenguaje gótico a sitios que aún no lo hablaban. En el interior, la experiencia humana se transformó. Aún sin órganos como los que vendrían más tarde, el espacio sonaba distinto. La voz se deslizaba por las bóvedas, chocaba con los pilares, se calmaba bajo las tribunas. La luz cambiaba el carácter del rezo. Quien entraba de madrugada encontraba penumbra azul. Quien entraba al mediodía se banaba de oro. El tiempo se volvió cosa visible. Pocos edificios han logrado convertir las horas en materia. Notre Dame empezó a hacerlo cuando aún no estaba terminada. Ese éxito trajo imitaciones y sanas rivalidades. Chartres levantaba sus propias paredes de vidrio. Reims ensayaba portadas con esculturas que parecían moverse. Amiens afinaba sus proporciones hasta la música. París miraba y respondía. El gótico se extendió por Francia y cruzó fronteras, con acentos locales, pero con la misma apuesta por altura y luz. A cada paso, el arbotante ganaba presencia, se estilaba, se volvía casi firma de autor. Aún quedaba trabajo infinito. Torres por crecer, cubiertas por cerrar, detalles por definir. Pero la dirección ya estaba fijada. La catedral quería ser aire sostenido por piedra. Quería enseñar a través de la luz. Quería, en suma, convertir ingeniería en devoción visible. Solo faltaba dar el paso definitivo, adoptar el arbotante sin complejo, multiplicarlo y, con él, abrir del todo las paredes. Lo que para algunos era herejía estética, se convertiría en sello de identidad. Y así, con paciencia de siglo, París siguió levantando su frase principal en el idioma gótico. El verbo ya estaba dicho. Faltaba el adjetivo más audaz. Esas alas de piedra que, desde fuera, parecen sostener lo imposible, y, desde dentro, regalan a la ciudad un viento de colores. Notre Dame no se parecía a nada visto y, al mismo tiempo, era peligrosamente ambiciosa. Conforme crecían los muros y las bóvedas se estiraban, el problema del empuje se volvió asunto de vida o muerte. La piedra, por bella que sea, obedece a la física. Empuja hacia abajo y hacia afuera. Los maestros asumieron entonces, sin medias tintas, que la solución no estaba en engordar muros, sino en llevar la fuerza donde pudieran gobernarla. Ese gesto, el de aceptar y redirigir, cristalizó en el arbotante como sistema, no como parche. A partir de ahí, la catedral empezó a rodearse de esos brazos exteriores. Desde la calle parecían encaje de caliza, delicados e imposibles. En realidad, eran puro cálculo. Cada arbotante nacía a la altura exacta de la bóveda,
tomaba la línea de empuje como si fuera cuerda tensa y la descargaba en un pilar separado, apoyado en cimiento propio. Entre ambos se abrían espacios que ya no necesitaban muro macizo. Ese ahorro de masa se convirtió en ventanas, y esas ventanas en catecismo de color. Con los empujes controlados, el interior pudo abrirse más. Llegaron las grandes rosas, ruedas de vidrio que ordenan el cielo en piedra. No solo decoraban, modulaban la luz y con ella el ánimo. En amaneceres invernales, el vidrio azulado hacia del templo un barco en mar frío. En tardes de verano, el rojo y el oro convertían la nave en incendio manso. La liturgia de las horas se volvió visible. El día era lector, las bóvedas eran páginas, la ciudad feligres. Ese teatro de luz solo fue posible porque fuera trabajaban, sin vanidad, los arbotantes. Hay una ironía bonita. Los planos iniciales de la catedral probablemente no mostraban arbotantes. Los primeros góticos aún no comprendían su potencial, pero la realidad de la obra impuso la adaptación. Al crecer la estructura, las primeras señales de fatiga, pequeñas fisuras, llamadas a prudencia, fueron respondidas con ingenio. Se abrazaron los arbotantes. Lo que empezó como necesidad se volvió poesía. Algunos críticos de su tiempo se quejaron de que esas muletas afean la silueta. La mayoría, sin embargo, se plantó en la plaza y miró maravillada esas alas que parecían tener al templo en un abrazo de piedra. El impacto fue doble. Por fuera, la catedral ganó un ritmo nuevo, una especie de contracanto arquitectónico. Pilar, arbotante, contrafuerte, pilar, arbotante, contrafuerte, hasta perderse en la distancia. Por dentro se alcanzó de verdad el ideal de aire y luz. Más vidrio, más dibujo, más margen para narrar con imágenes lo que el latín del sacerdote decía con palabras. Las paredes, de ser obstáculo, se volvieron membrana. El arbotante además trajo consigo una pedagogía de la estructura. Cualquiera podía ver, si quería, por dónde corría la fuerza. La catedral dejó de ser caja misteriosa y pasó a ser máquina legible. Ese rasgo, tan moderno, explica parte de su poder. No es solo que la belleza se muestre, es que el mecanismo de la belleza también se muestra. Y eso, en una ciudad de mercaderes y estudiantes, tuvo eco profundo. No todo fue armonía. Hubo que reforzar, recalcular, desmontar piezas y volver a montarlas. La piedra enseña a quien trabaja con ella. Si un arbotante nacía demasiado alto, no tomaba bien la fuerza. Si nacía demasiado bajo, se convertía en peso muerto. Se aprendió a perfilarlo, a decorarlo con goteas y pináculos que, además de gracia, añadían lastre donde convenía. La estética no era capricho, era parte del balance. Con el tiempo, el sistema quedó tan integrado que parece inevitable, pero fue una elección. Y esa elección permitió hacer lo que el gótico prometía, abrir muros sin que el templo se deshiciera. Cuando alguien dice que Notre Dame es piedra y luz, dice una verdad técnica. La piedra, bien dirigida, permite la luz. Y la luz, bien guiada, cuenta la historia que la piedra sostiene. Alrededor, la ciudad siguió negociando con su catedral. Hubo días de fiesta y días de miedo, lluvias que paraban la obra, invierno que helaba la cal, veranos que secaban demasiado rápido el mortero. Hubo maestros que murieron sin ver la fachada completa y aprendices que terminaron como maestros lejos de París. Aún así, el pulso no se perdió. Se avanzó tramo a tramo, portal a portal, vidrio a vidrio. Lo que empezó con Sully siguió con otros, porque los edificios grandes no pertenecen a una sola vida. Y al final, pasado mucho tiempo, Notre Dame quedó con la forma que hoy reconocemos. Sus muros cuentan historias de piedra, sus vidrieras, historias de luz, sus arbotantes, historias de fuerza domada. No fue un milagro, fue oficio, paciencia
y una cadena de decisiones que prefirió abrir antes que cerrar, mostrar antes que esconder. Esa decisión es el corazón del gótico y la razón por la que, aún ahora, entrar ahí provoca el mismo gesto: levantar la cabeza y, sin querer, respirar más hondo. Si alguna vez te preguntas por qué un edificio puede mover tanto, piensa en esto. No se trata solo de altura o de tamaño, se trata de ver funcionar, al mismo tiempo, la necesidad y la belleza. Ver que el mundo pesa y empuja, y que la respuesta no es negar ese empuje, sino conducirlo. Eso hace Notre Dame con sus arbotantes. Eso, en piedra, es una oración.